Entonces estoy trabajando en este control de costos comercial pago, control de costos tesorería. Les quería mostrar inicialmente este menú, el menú de los formatos. Estos son todos los formatos que manejamos: el contrato civil, mano de obra, suministro, instalación y construcción, cada uno por persona jurídica o persona natural, dependiendo de los formatos que tiene cada empresa. Suministro e instalación, construcción o vigilancia, suministro de materiales, ¿cierto? Esto con tipo de contratos. Tenemos la opción de la adenda contratos, orden de trabajo, oferta mercantil, orden de compra por proyecto y orden de compra por etapa, para los proyectos que tienen centros de costos definidos por etapa dentro del mismo proyecto. Y está la opción ayuda sobre el manejo de documentos. Esta ayuda sobre el manejo de documentos es un diccionario que nos indica cada palabra clave que nos va a reemplazar. Esta funcionalidad, cuando le damos clic ahí, nos muestra una interfaz como esta. Esta interfaz lo que hace es mostrarnos unas palabras claves. Digamos que la lógica, nosotros si tenemos compañeros que conocen una funcionalidad que tiene Word y que tiene Excel, que se llama combinación de correspondencias, en la cual se ponen unas palabras claves y mediante esas palabras claves, pues el sistema reemplaza la información. Entonces, como ejemplo, tenemos palabras relacionadas con el proveedor. Entonces, cédula del cliente, esta palabra reemplazada por el número de cédula del proveedor o contratista que estoy creando en el sistema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las palabras relacionadas con los proveedores, las palabras relacionadas con el proyecto, como dirección del proyecto, campo que se llena en la creación del proyecto, lo mismo que el nombre del proyecto, lo mismo el teléfono del proyecto y la ciudad del proyecto. Luego tenemos palabras relacionadas con la constructora, ¿cierto? Entonces el logo del constructor, que va a aparecer siempre y cuando tengamos el logo montado y cargado en el sistema. La cédula del representante legal de la constructora, que cuando se crea como empresa, pues hay un campo que llena esa información. Entonces aquí tenemos las palabras relacionadas con la constructora. Tenemos las palabras relacionadas con la sociedad dueña del proyecto y tenemos las palabras relacionadas con el contrato, ¿cierto? Entonces aquí tenemos año inicio contrato, cláusulas contrato, días inicio contrato, documentos contrato, especificaciones contrato, fecha inicio, fecha sistema, fecha terminación, forma pago contrato, garantías del contrato, objeto del contrato, ¿cierto? Lo voy a poner acá como objeto del contrato, me voy a copiar esta palabra, ¿cierto? Porque ya aquí voy a hacer como un ejemplo. Y vamos a trabajar siempre estos formatos, pues los vamos a encontrar o en Word o los vamos a encontrar en Excel. En este caso, yo tengo un ejemplo de formato Paco en los cuales escogí unas palabras claves y una funcionalidad en el cual tengo un contrato inicial y a ese contrato le hago un otro sí y le adiciono actividades nuevas, ¿cierto? Entonces acá lo que yo voy a poner es, en este contrato, voy a poner esta palabra clave como objeto del contrato. Objeto del contrato, voy a poner sin la negrilla para que veamos y voy a poner acá dos puntos. Entonces ahí, como ejemplo de mi formato, entonces tengo el tipo de contrato, el nombre del proyecto, el nombre del contratista, el objeto del contrato y las actividades que le contraté. Pues, perdón, las actividades que le contraté. Lo que pasa es que tengo un ejemplo con un otro sí al contrato, ¿cierto? Y el total contrato letras. Esta palabra total contrato letras, después de que describe el valor en letras, al final en paréntesis pone el valor en números. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de el diccionario que podemos encontrar en la opción de documentos, ayuda sobre el manejo de documentos. Listo. Tengo una ventana abierta que es un contrato que tengo seleccionado, que es el contrato inicial con el que empezó el contratista. Listo. Voy a crear un nuevo contrato. Aquí me va a aparecer un quinto contrato y va a ser el contrato de mano de obra plomería, que no la tengo contratada en el contrato inicial con código 30. Entonces me voy a crear un nuevo contrato, voy a decir grabar, y en este nuevo contrato voy a crear, adicionar un insumo normal, ¿cierto? En este caso me voy a poner aquí MDO, plomería, lo voy a buscar, voy a seleccionar este señor que es por unidad, voy a marcar 64, que es lo que tengo presupuestado, y a 8.300, que es como lo tengo presupuestado. Aquí no vamos a hacer una proyección al presupuesto. Entonces, por tal motivo, voy a presupuestar o voy a contratar efectivamente como presupuesté. Vamos a pasar al capítulo 1502. Y aquí voy a encontrar mano de obra oficial plomero, ¿cierto? Y le voy a decir archivo, grabar información. Entonces, aquí ustedes pueden ver que acabé de hacer un nuevo contrato. Entonces, acá en las herramientas tenemos opciones como adicionar adenda, ¿sí? O adicionar insumos desde otro documento.
finalizar documento, ¿cierto? Tenemos esta. Y enviar la orden de referencia al proveedor por proyecto, o sea, la orden de compra, para que a partir de este contrato facture con una orden de referencia, que en videos anteriores hemos hablado que el sistema la crea en esta forma, con este código. Código que no se repite por contratista ni por proyecto. Ya con el contrato montado adicional, lo que puedo hacer es decirle herramientas adicional a Ender. Y el sistema me va a mostrar los contratos de este contratista. ¿Sí? Entonces estamos diciéndome que mi contrato principal es el contrato 30. Y le voy a decir grabar. Listo. Al hacer este paso, si paso al contrato 30, no va a venir al contrato 30, podemos ver que en los informes ya aparece formato AENDA contrato, que fue el que se le hizo el otro sí. Si me paro en un contrato que no tiene otro sí, como en el 14, miren que dice formato pago. ¿Sí? Entonces, el mismo sistema, cuando venimos al contrato que sufrió un otro sí, incluso cambia su forma de imprimirlo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener un formato de tipo adenda al contrato montado, ¿sí? Entonces yo aquí le digo subir documento y ese archivo que tengo creado. Ahora les voy a enseñar cómo se crea este archivo para que quede como página web. Lo selecciono, lo subo y le digo subir. Entonces ya tengo un formato. Ya puedo venir a mi contrato, ¿cierto? Puedo venir a mi contrato principal y desde el contrato principal decirle informes, formato adenda contrato. Entonces el sistema acá me va a mostrar ya un contrato con palabras claves donde me está mostrando cuál es el contrato inicial, ¿sí? Cuáles las actividades contratadas en el otro sí y cuál es el valor del contrato final, ¿cierto? Estamos hablando que mi contrato inicial fue por 5.314.000, hoy más mi otro sí me queda en un valor de 5.896.000, ¿cierto? Entonces, hoy lo que estamos mostrando es cómo a partir de un formato que arranqué en Word, por lo general todos estos formatos los tenemos en Word, adicionándole unas palabras claves, y cada palabra clave trae la información que tiene el sistema, nos va a entregar, después de haber sistematizado el contrato, nos va a entregar de esta forma para que el contratista no lo firme, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando de unas palabras claves como objeto del contrato, cláusulas adicionales. Sabemos que siempre que creamos un contrato, por eso yo digo siempre, 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 hay que editarlo. Y en esta parte de la edición aparecen características como pólizas. Entonces, si yo dentro de mi contrato creo la palabra o inserto la palabra pólizas, el sistema va a reemplazar la información ingresada en esta interfaz, ¿cierto? Si recordamos, o recordemos que yo puse una palabra clave que se llama objeto contrato, ¿cierto? Si yo vengo a mi contrato, me devuelvo, digo informes, formato AENDA, en la parte del contrato me apareció, entonces tipo contrato mano de obra, no me está apareciendo la opción de objeto contrato. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo hice después de haber creado y montado el primer formato. Entonces aquí es donde les voy a enseñar cómo ya después de haber diseñado un formato, montado un formato, pues le puedo hacer cambios y volverlo a montar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardar el documento en Word, porque es un documento en Word, entonces yo lo tengo guardado como un documento en Word, ¿cierto? Y lo guardamos. Listo, hasta aquí vengo normal haciendo un documento en Word con palabras claves que investigué en el diccionario de palabras claves. Cuando tengo ya mi documento diseñado, le vamos a decir archivo, guardar como. Lo voy a guardar en mi equipo. En este caso, como ya tengo uno, le voy a poner aquí que es versión 2. Listo. En tipo de documento, como estamos trabajando en la web, vamos a decir que es página web. ¿Sí? Y como es página web, entonces al final lo que vamos a hacer es poner .html. Listo. Y por una única vez, una sola vez, vamos a hacer una configuración para que siempre que hagamos formatos nos queden guardados de la misma forma y solo tengamos que decir que es página web y .html. Si no hacemos esta configuración, lo tendríamos que hacer cada vez que manejemos documentos Paco. Entonces acá en las herramientas hay una opción que se llama opciones web. Le damos clic a opciones web. Y cuando estamos acá, hay una opción que se llama codificación. Entonces, en la codificación tenemos que señalar esta opción, Unicode UTF-8, y marcar esta opción para que solo lo hagamos una vez.
con el objetivo de que siempre que guardemos documentos de página web con .html queden con esta configuración. Le decimos a aceptar, queda la configuración diseñada para que cuando guardemos archivos de tipo web quede con la codificación para que el sistema entienda todo el tema de las ñ, de los signos de interrogación. Listo. Entonces, aquí ya lo último que me falta es poner .html. Listo. Y la guardamos. Listo. Cuando lo guardamos, ya Word identificó que es un documento web y por eso acá tenemos tres formas de ver este documento. En este caso me debo web. A mí me gusta volverlo otra vez en esta presentación. Listo. Ya después de que lo guardé como tipo web y lo codifiqué, vengo a Paco y en el menú de control de costos vuelvo y hago la opción. Documentos, adenda a contrato y subir formato. Selecciono el archivo. Venga, aquí lo tengo. Entonces tengo mi documento 1 como Word y tengo mi documento versión 2 con los cambios nuevos. Entonces lo selecciono y le decimos abrir, subir, cerrar. Listo, como tengo varias ventanas abiertas, pues entonces ya me puedo venir para mi contrato y sacar mi nuevo formato. Listo. Pero recordemos que tengo una palabra clave nueva que se llama objeto del contrato. Y en el objeto del contrato yo no puse nada. Entonces me voy a ir a editar el documento y en objeto del contrato voy a poner sí, grabar. Listo. Entonces yo ya tengo que en el objeto del contrato tengo una descripción. Entonces vuelvo a mi contrato y le digo informes, formato adenda contrato. Y entonces en objeto del contrato ya me aparece lo que yo inserté en ese campo. Listo. Entonces, verdaderamente, la parte de formatos pagos es esta lógica. Trabajar en Word con unas palabras claves ya definidas por Paco. Esas palabras claves nos dan un resultado que está consultando contra la información que ingresa en la base de datos y a partir de esa información ya el sistema nos entregaría un contrato sistematizado. ¿Sí? Que ya lo que tendríamos que hacer es contratarlo y firmarlo con el contratista. ¿Cierto? Porque lo que les quería mostrar es el tema de formatos. Lo que hice hoy fue mostrarlos con un otro sí. O sea que hoy también lo que vimos fue cómo un contrato se le puede vincular a un otro sí y cómo después de que a un contrato se le vincula un otro sí, esta parte se activa. Diferente como lo tengo en el contrato 14, que no ha sufrido ningún cambio. ¿Listo? Ese es el tema de formatos y contratos pago.